Ok, pensé que... Buen día, profe. Momentico, mientras me uno por otro sistema acá para poder que no vaya a generar problemas de feedback. Listo, parece que ya no hay inconveniente. Vamos a darle inicio a la clase de hoy. Hoy vamos en esta primera parte, vamos a hacer eh, el taller del examen. Vamos a ver si trato de buscar la lista de quienes enviaron, y lo que trataré de hacer es proyectar el taller aquí, y los que estén seleccionados tendrían que hacer si no están, bueno, entonces quiere decir que le pasaría el segundo. Si aquí hay una lista, vamos a empezar con el primer examen de todas maneras, o sea, desde los que eh, sometieron al taller la pregunta uno del examen A, ¿no? Vamos a ver un momentico, ya después les hablo de lo general, cómo vamos a atender todo. Como saben, solamente había que hacer el punto que no realizaron en el examen. De todas maneras, como eran A y B, hubo algunos eh, o sea, que en la selección se pueden completar, hacer el examen, porque algunos seleccionaron el uno y el 2 o 2 y 3 y así sucesivamente. Así que podemos mirar este, listo, vamos entonces a uno. Está Montes Jesús, Solano Nicole, y ya, parece ser que son los únicos que, no, y Andrés Lara, ¿no? Entonces vamos a escuchar el que quedó en la mitad, Montes Jesús. Y ya te proyecto, sí se encuentra Jesús Montes. Buenos días, profe. Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a mirar. Ya proyecto un momentico para que veas tú. Y desde ahí me vas guiando diciendo si subo o bajo y qué.
Bueno, y a la vez también sería bueno recordar el enunciado, porque los que hicieron el examen B no saben qué bueno lo que se le pregunta a los del examen A. Un momentico y proyecto. Y está como medio lento esto. Profe, buen día, disculpe, no sé si ahorita estoy llamando a los que hicieron el taller para la sustentación. Me llamaron. ¿Cómo? No te entendí. Yo, Andrés Adame, estaba preguntando para ver si usted me llamó para la sustentación, o sea, No, para saber todavía si no. Estamos apenas con el primero. por eso, ¿verdad? Apenas vamos por el primero. Y Andrés Agame, pues no está en la lista de los que entregaron, no veo. Sí, profe, el día de ayer, Vamos a ver. en la 1, Andrés Felipe Lara, Daniel. ahí está. Ah, ok. Es a uno, sí. Espérate un momentico, perdón. Es que cuando hay algunos que ya aparecen que entregaron después de la hora, ya eso sí realmente no clasifican. O sea, no, ya después de la hora no. Ah, sí, esto te está traslocando todo. Listo, de todas maneras, esto fue al azar, así que Andrés, o sea, estaba parte del 25%. De todas maneras, atento a lo que desarrolle Jesús. No sé por qué no lo abrió en la misma pantalla, pero bueno, ahí será. Ajá. Bueno, una primera situación que fue bastante generalizada, digo yo, más del 50% de todos no hicieron ningún diagrama. O sea, en la parte de arriba del examen decía, y yo se los dije en clase una vez, que tienen que hacer un dibujo, un diagrama de la situación y un planteamiento para desarrollar el examen. Y yo creo que les dije que ni siquiera iba a mirar el examen si no lo hacía. La mayoría tomó ese riesgo. Entonces, ahora el riesgo es al revés. Si alguno va a reclamar algo y no tiene la figura, pues no puede reclamar nada. O sea, ya ese sería así. De pronto, no, profesor, de pronto se equivocó, pues ya me equivoqué no poniéndole notas ante un examen que no hubo un planteamiento. Entonces, ya esas personas que saben, yo no dibujé, no hice nada, no hice esquema, no me reclamen. O sea, porque va a haber una jornada también para los que quieran de pronto hacer una revisión. Entonces, no revisen. Ahí nos ahorramos un tiempo porque si no hicieron gráfica en ninguno de los dos puntos, no reclamen. O sea, el que hizo gráficas, así como la que estoy mostrando de Montes, entonces sí pueden hablar conmigo, revisar el examen, etcétera, ¿no? Entonces ya como para aliviar un poco ese tema, porque realmente algunos, no quiero decir que todo ese porcentaje que no hicieron gráfica, pero la mayoría se equivocó por no hacer una gráfica, por no saber cómo le entra el agua al coco.
te restaban en vez de sumar, sumaban en vez de restar, le ponían un nombre a una cosa, le ponían un nombre a la otra. Total que no hallaron algunos la respuesta. Otros sí tienen esa habilidad de tener de pronto una retentiva en su, en su mente y mentalmente pues tendrían esa construcción y fueron haciendo y resolvieron realmente el problema. Pero algunos se equivocaron simplemente por no hacer una gráfica para entender realmente qué era lo que se estaba preguntando. Vamos a mirar el examen. Ya les leo el, el examen del parcial A, punto 1, que decía, vamos a proyectar porque no sé si, Montes, ¿tú lo transcribiste o no? Diga, profe. Que si transcribiste el examen a tu escrito o no, para proyectarlo. Que, profe, yo tuve un problema con la entrega, porque si usted se da cuenta, ese archivo nada más tiene una sola hoja que es del gráfico. O sea, al Ah, momento de enviar el PDF solo se envió el gráfico y no el resto de lo que copié en el cuaderno. miércoles, entonces nos fregamos, Montes. Tendría entonces ahora para pasar con los otros tres que están, aprovechando que ya Andrés también se unió. Andrés tiene es el A1 también, o sea, tiene el proyecto A1. Entonces, voy a colocar unos números aquí, alguien que me diga del 1 al 3, algún número, al que sea, el primero que me diga, con ese caigo acá. No, pero díganlo porque no puedo mirarlo. Si están escribiendo, no puedo mirarlo. El 7, profe. Pero si dije de 1 a 3, ¿por qué va a ser 7? El 3. El 3 no escuché, profe. El 3. Taller, no. No. Yo lo digo para proyectarlo, porque si no me No, toca el enunciado proyectar. no lo tengo ahí. Ok. Nicole, a ver, ¿dónde está Nicole? Aquí. Bueno, ahí les voy a dictar el enunciado porque ya con tanta ventana creo que esto es lo que está haciendo, es que se vuelva lento el equipo. Bueno, dice lo siguiente, se evalúa un aliviadero de emergencia para un pequeño vaso de retención que protege el acceso a un hospital. Entonces, un aliviadero de emergencia quiere decir que hay un embalse. Hay que dibujar una cuenca que tiene un área de 25 kilómetros cuadrados y un fuerte gradiente orográfico, es decir, que tiene una pendiente altísima, una cota de 150 hasta 900 metros. Durante una tormenta de 24 horas se registraron los siguientes totales en 4 pluviómetros. Pluviómetro 1 se registró 120. Ese pluviómetro está a una altura de 150 metros. El pluviómetro 2, que está a una cota de 450 metros, registró 145 milímetros. Pluviómetro 3, que está a una cota de 900, registró 160 milímetros. Y el pluviómetro 4, que está a una cota de 250 metros, registró 110 milímetros. Se dispone de pesos tipo Thyssen, ya calculados por conectividad y proximidad en la cuenca. El peso 1, 0.18, el 2.27, el 3.4 y el 4 es 0.15. Además, para la serie de máximos anuales de 24 horas durante 40 años en la zona, la estación representativa se reportan
una media de 110 milímetros, una desviación estándar de 26 milímetros y un coeficiente de asimetría muestral de 1.15. Se pide A, estimar la precipitación media areal del evento con dos métodos distintos. Uno debe considerar pesos espaciales. Compara resultados y discute cuál es más defendible para esta cuenca. Incluye una razón hidrológica y una razón instrumental. B. Con un modelo de extremos que consideres adecuado para máximos anuales, estima los valores de lluvia asociados, lluvia de 24 horas asociadas a un periodo de retorno de 10, 25 y 50 años. Explica por qué tu elección de modelo es razonable dadas las estadísticas descriptivas suministradas, sin hacer ninguna prueba formal. Con base en A y B, ubica el evento observado dentro de un rango aproximado de periodo de retorno y explica cómo el método de promedio areal puede cambiar esa lectura de riesgo. D. Recomendación. ¿Qué periodo de retorno sugieres para diseño del aliviadero o chequeo del aliviadero considerando que protege un hospital y una vía de acceso? Sustenta con riesgo, costo-beneficio e incertidumbres de medición, ¿no? Por lo menos dos sesgos posibles que se den. Esa es la pregunta 1. Te escuchamos, Nicole. Ahí no sé si se logra ver bien. Vamos a ver si esto se puede ampliar o qué. Profe, si se ve, no se preocupe. Ok, listo, tú Bueno, me dices. teniendo en cuenta que la primera pregunta dice que hay que dar el promedio areal por dos métodos, yo principalmente lo hice por el promedio aritmético, que es el método más común, que simplemente es la suma de los datos por el número de datos. Entonces, yo lo que hice fue, pues, sumar por el promedio aritmético y eso me dio un promedio de 133,75 milímetros. Y el segundo método que usé, el promedio por el método de Thyssen, que lo utilicé pues porque como ya nos estaban dando los pesos, entonces simplemente es la suma de las precipitaciones por el área, que sería en este caso los pesos, que ya nos dieron que son los de Thyssen, sobre el área, sobre la sumatoria de los áreas. Bueno, eso nos dio un resultado de 141,25 milímetros. Yo considero que es mejor el método de Thyssen debido a que el promedio aritmético como que coge las estaciones con una sola área en toda la cuenca, o sea, como si estas fueran uniformes. En cambio, por el método de Thyssen, se coge como que por áreas. Entonces, cada estación como que tiene un área determinada y eso es lo que se le da un peso. Entonces, yo considero que el método de Thyssen es el más adecuado para estimar esta precipitación promedio. Y bueno, ahora el segundo punto, que dice que hay que hallar los valores extremos. Yo aquí usé lo que es el método de Gumbel, la distribución de Gumbel. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta los datos que nos dieron, estadísticos como la asimetría y que hay que hallar valores extremos, entonces Gumbel nos da unos valores extremos y también como que permite analizar aquellos datos que no tienen como una simetría muy marcada, sino que es un poco leve. Entonces, por eso usé Gumbel, que sería xt igual a mu, más esto es como un coeficiente por yt, y esto está determinado de la siguiente forma, que mu sería igual al promedio menos 5.0,5772 por ese coeficiente, y el coeficiente sería la raíz de 6 por la desviación sobre pi. Y este que sería menos logaritmo natural por logaritmo natural del periodo de retorno menos sobre el periodo de retorno menos 1. Entonces, reemplazando en la fórmula para un periodo de 10 años, profe, baje un poco.
Profe, baje más. Ahí, ya. Bueno, teniendo en cuenta ya los valores hallados cuando reemplazamos en la fórmula para un periodo de retorno de 10 años, nos dio un valor de 143,91 milímetros. Para un periodo de retorno de 25 años de 163,14 milímetros y para un periodo de retorno de 50 años nos dio un valor de 177,4 milímetros. Entonces, teniendo en cuenta los promedios areales, se puede decir que por el método de Thyssen se obtuvo una precipitación promedio de 141,25 milímetros. Además que estos valores hallados para los periodos de retorno corresponden a los cuales indican una precipitación esperada, así como lo expliqué anteriormente, que Thyssen es como el método que, o sea, por decirlo así, entre comillas, el mejor. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede decir que este dato de promedio se encuentra en un rango de 8 a 10 años, ya que este está un poco cercano al valor que nos dio en un periodo de retorno de 10 años. Y con el promedio aritmético, este valor nos dio menor. Entonces, este rango se encuentra aproximadamente entre 7 y 8 años. Entonces, ¿qué pasa? Que este está un poco alejado de lo que es el periodo de retorno, porque es menor. Entonces, esto puede modificar la lectura de riesgo debido a que los valores menores de precipitación pueden indicar un evento más suave y que puede ser un poco más frecuente. En cambio, con el método del promedio aritmético puede indicar que si se hace la probabilidad, puede indicar que es, o sea, sigue siendo un evento común, pero no tiene como que una probabilidad mucho tan alta como la que se hace con el promedio aritmético. Bueno. Muy bien. Ajá, y el último punto. El D dice que con qué periodo de diseño se recomienda diseñar. Bueno, yo recomiendo diseñar con un periodo de 25 años, debido a que teniendo en cuenta las precipitaciones, estas se encuentran cerca de un periodo de retorno de 10 años. Entonces, no es recomendable diseñar con un periodo de retorno cercano, pues porque más adelante habrán complicaciones. También se puede diseñar con el periodo de 50 años, de retorno de 50 años, sin embargo, este puede hacer como un sobredimensionamiento en el diseño, entonces puede ser más costoso, además que pues sería una obra muchísimo más grande, donde diseñarían caudales muchísimo más grandes, entonces por eso sería más costoso. Listo, Nicole, o sea, bien. Hay unas cosas que se pueden discutir sobre este último aspecto, pero era abierto a discusión para saber en el conocimiento que tenían sobre periodo de retorno y las condiciones de riesgo y sesgo cuando se hacen lecturas a través de varios, o así sea un pluviómetro, ahora varios pluviómetros, ¿no? O sea, yo lo considero adecuado. Y una pregunta: ¿cuánto demoraste en resolver eso ya estando en casa? Profe, me demoré como 1 hora y media. Ajá. Sobre todo es por lo del método de Gumbel, ya que al principio me había confundido con lo de Locke-Pearson. O sea, que es que básicamente quieren decir lo mismo, pero se resuelven de diferente manera, y también que Locke-Pearson como que usa, o sea, como que se aplica cuando hay una simetría mucho más grande. Entonces, por eso. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a pasar al A2. Aquí hice ya la selección. El Daniel Barrios. Daniel Barrios. ¿Se encuentra Daniel Barrios? Aquí estoy, profe. Bueno, vamos aquí con Daniel. Vamos a bajar es el punto A2. Voy a tratar de abrirlo en otra ventana para que se pueda ampliar.
Tienes, sí se ve, ¿no? Sí, señor. Ok. Bueno, ahí está la pregunta. Es una cuenca urbana en expansión, es decir, que se está expandiendo sobre la zona permeable rural. Tiene un área de 10 kilómetros cuadrados y un pluviómetro de Balancín. Registró una tormenta que está dada en milímetros por cada 5 minutos durante 60 minutos, es decir, lo que duró una hora. Ya ahí está el registro, esos son los valores en milímetros de la precipitación cada 5 minutos. Un segundo pluviómetro en la cabecera urbana se registró un total de 58 milímetros para el mismo evento. Mientras el pluviómetro urbano sumó el total indicado por la serie anterior, o sea, había que hacer una sumita, eso no es mucho. Para estimar la precipitación areal se proponen los siguientes pesos. O sea, para el urbano, 0.65 y para la cabecera de punto. Perdón, es un micrófono que está interfiriendo, por favor. Para tiempo de concentración se idealiza una trayectoria hidráulica de 3 tramos. Un tramo A, de escurrimiento laminar sobre césped, una longitud de 50 metros, una pendiente de 0.015, una rugosidad de Manning representativa de césped denso. Un tramo B, de escurrimiento somero concentrado con una longitud de 400, una pendiente de 0.008 y una pendiente media de una velocidad media, perdón, de 1.3 metros segundos. Y un tramo C, un colector canal, longitud de 1500 metros y una velocidad media de 2.2 metros segundos. Se conoce P2, lluvia de 2 años en 24 horas de 90 milímetros para el sitio, para el método que lo requiera. Yo no sé si está bien, déjame ver cómo está redactado acá en mi examen, si es que lo logro ubicar. Perdón, esa es la pregunta 2. Profe, usted está leyendo el B del 2. Pero aquí Barrios Daniel puso A y puso 2. O sea, ese no es la pregunta. Barrios, te equivocaste. Sí, profe, ahí tengo un error. No, Barrios, entonces vamos para la otra persona. No puede ser, porque yo les di las instrucciones para cumplirlas, para evitar este tiempo acá, ¿no? O sea, Bueno, profe, discúlpeme ahí. bueno, entonces, Barrios, no te quedarían en pregunta A2. Eran 2 personas, quedó la otra que es Jorge Narváez. ¿Se encuentra Jorge? Sí, claro. Bueno, Jorge Narváez. Yo les pido, o sea, no se los digo por otra cosa, o sea, ustedes aprendan a seguir instrucciones, o sea, la práctica en la vida profesional y cuando uno trabaja tiene que aprender a seguir instrucciones. Si a uno le dicen el nombre del archivo tiene que ser así, 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 háganlo. O sea, no es porque a veces la gente molesta, o siente uno molestia, pero se trata prácticamente de eso, es de evitar cualquier inconveniente que se haga con respecto a la selección o el proceso mismo que se está haciendo. Por eso es que se hace a veces ese tipo de, de exigencias, por así decirlo. Ya abrir el examen, ya que Jorge no puso tampoco la... Ustedes pueden incluso, como veo que tienen esto en PDF, coger el examen, hacerle un screenshot, pegarlo en el PDF y tenerlo ahí. O sea, porque también se facilita un poco la labor del mismo trabajo. O sea, aquí no se les está exigiendo que fuera
todo en computador, con fórmulas, etcétera, ni que fueran animadas, simplemente hacer un examen con la característica de que están herramientas a la mano. Cuando no existía el computador, nosotros sacábamos una fotocopia con tijera y pegastick, armábamos el documento, se le sacaba una fotocopia para que no se vieran y listo, eso se entregaba y no había ningún inconveniente. Entonces, como esto se les dio por una razón principal, que era para entender que algunos de estos puntos del examen, pues me aclara a mí y le aclara a ustedes cuáles eran los conceptos que no se tenían claros en un principio y darse cuenta que si estuvieran claros, pues para algunos, porque hay algunos que tuvieron muy buenas notas, hubiera sido mejor calificación en este momento, ¿no? Parcial 2, pregunta 2, ¿no? O sea, perdón, el parcial A, pregunta 2. Dice que en una cuenca rural de 40 kilómetros cuadrados, o sea, hay pastos más bosques, suelos moderadamente permeables, un acuífero somero. Durante septiembre, es decir, un mes, septiembre, se estiman y se observa lo siguiente. Una precipitación mensual de todo el área areal de 210 milímetros, una evaporación mensual de 110 milímetros, una escorrentía superficial, es decir, que de ahí sale un arroyito, un río, en términos de lámina, son 72 milímetros, o sea, mensual. El cambio de almacenamiento del agua en el suelo promedio de sensores es de 12 milímetros, es decir, que se aumentó el almacenamiento, el mismo examen lo dice. Pregunta lo siguiente. Plantea el balance hídrico mensual y estima la infiltración profunda de recarga como variable residual del balance. Reportar en milímetros y en metros cúbicos. Vamos con la primera para que no se les olvide la siguiente. Adelante, Narváez. Bueno, entonces en la primera me piden la recarga, entonces como no me la dan, la calculo con la variable residual del balance hídrico. Ahí, como podemos observar, está la fórmula del balance hídrico. Y simplemente despejando los valores, ahí obtuvimos que la recarga me dio de 16 milímetros. Perdón un momentico que se redujo la pantalla para que puedas ver bien. Listo, ahora sí. Sigue. ¿Cómo calculaste? ¿Cómo? Ya me dice cómo calculas la recarga, o sea, háblame de la fórmula, o sea, no te quedes simplemente ahí la despejé y no, dime cómo es la fórmula. Bueno, para resolverla utilicé el balance hídrico, que esta es la fórmula en la ecuación de conservación de masa, donde obviamente todo lo que entra a la cuenca tiene que salir y almacenarse. Entonces, sabiendo nosotros que la ecuación de la precipitación es igual a la evapotranspiración más la escorrentía, más la recarga, más el cambio de almacenamiento. Bueno, y de ahí despegas la recarga y te da 16 milímetros. Ajá, ¿y cómo calculas el volumen? Bueno, para calcular el volumen me dan el área de la cuenca y... Ajá, me dan el área de la cuenca. ¿Y son qué? Son 42, 40... se me olvidó. Puede subir, ahí está. Ajá, y dice 42 y aquí tú pones ¿qué? 40. Disculpe, Profe, pero si es 40 kilómetros. Por eso, ¿es 42 o es 40? O sea, él pone aquí 42 y aquí pone 40. Sí, tuve un error ahí. Me confundí. ¿Pero error dónde? En el área de la cuenca, que puse 40 por 10 a la 6, era 42. ¿Estás seguro? En el examen dice 40. O sea que en la fórmula está bien, lo que está mal es la gráfica. Ah, ok, entonces sí. Porque fíjate que ahí dice 40 por todos lados. Sí, claro. Ya, ahí arriba en la derecha, ahí puse los datos y parámetros y el área está en 40, lo que puse mal fue en el esquema. Gracias, Jorge. Por eso les digo que es bueno hacer la gráfica, el esquema, poner los datos, decir cuál es la ecuación que se va a utilizar, porque fíjate que Jorge, a pesar de que lo puso,
Bueno, ahí tuvo un pequeño error, menos mal que en los cálculos no tuvo el error fue nada más en la gráfica, La gráfica. ese no es mucho. Pero el que no lo hace después trata de hacerlo sin el planteamiento correcto, a pesar de que es una cosa sencilla, hubo muchos que se equivocaron. Algunos se equivocaron inclusive en convertir, aquí Jorge no lo hizo directamente, porque también lo hizo de memoria, o lo puso así porque lo sabía, cuántos metros cuadrados hay en un kilómetro cuadrado. Y hubo, por lo menos en este semestre, 2 personas que se equivocaron. Antes se equivocaban más, que yo creo que es un progreso grande que se está haciendo antes de entrar a la materia de hidrología, porque asumieron que un kilómetro cuadrado son 1000 metros cuadrados, pero el 1000 no lo elevaron al cuadrado. Te dejaron el 1000. Obviamente la respuesta está mala. O sea, hallaron bien el 16 milímetros, pero mal el volumen. Y el volumen realmente es cuando uno dice, bueno, vamos a almacenar o vamos a mirar o vamos a utilizar tantos metros cúbicos en el mes. Entonces, si se equivocan ahí, imagínense. Entonces, es una cuestión de unidad. Por eso es que también aquí, Jorge, y a todos, es bueno colocar 40 kilómetros cuadrados. Un 1000 metros al cuadrado es un kilómetro cuadrado y rayar, o sea, eso no le quita ni 20 segundos. Quitar las unidades para transformarlas, así sea cuando lo hagan a mano, porque muchas veces la mente nos engaña, como 40 y 42. O sea, si él hubiera puesto 42, estuviera sumándole 2 kilómetros cuadrados a una cuenca. Tendría un error también. A veces hacerlo con el cuidado de mirar las unidades les ayuda a que no se equivoquen. Por lo menos en ese punto se equivocaron 2 por no hacer las cosas con calma y coger y quitar las unidades, ¿no? Bueno, el segundo punto dice lo siguiente, vamos a ver. Interpreta físicamente el signo y la magnitud del cambio de almacenamiento. ¿Qué te sugiere sobre el estado hídrico del suelo? ¿Qué pasa con la capacidad de campo? ¿Déficit? ¿Qué significa el delta S? Adelante, Jorge. Bueno, aquí, como podemos observar, el cambio de almacenamiento nos dice que es más 12 milímetros. Aquí el cambio de almacenamiento es positivo, o sea, que el suelo está acumulando agua. Eso significa que hay más entradas que salidas, o sea, el suelo no está seco. Porque primero tenía que llenarse el déficit y además, como también hay recarga, se puede decir así que el suelo ya está en una condición húmeda. Pero como el valor no es tan alto, o sea, 12 milímetros, tampoco está saturado completamente, sino más bien cerca de la capacidad de campo. Hagamos ahí una claridad porque de pronto todos se están equivocando, ¿no? O sea, el signo más 12 milímetros, porque no sabemos la profundidad del suelo, no tenemos una indicación de qué grado de humedad está el suelo y qué tan cercano puede estar de la capacidad de campo o no. Eso quiere decir que más 12 milímetros en positivo era que posiblemente estaba en déficit o no déficit, o sea, podría tener algún grado de humedad y que realmente se está acumulando, ¿no? El agua en el suelo, es decir, que todavía mostró durante todo el periodo una capacidad para almacenamiento en el suelo, lo cual quiere decir que habría infiltración, ¿no? Entonces, que asegura pues realmente que podría haber una recarga en el acuífero en el suelo, en caso, no sé si me estoy confundiendo este no es el del acuífero somero, pero de todas maneras es agua almacenada en el suelo que posiblemente puede pasar al subsuelo. Pero entonces uno no podría asegurar el tema de que esté cerca la capacidad de campo si no tenemos el dato de la humedad o del suelo. Simplemente que si sigue lloviendo, el suelo puede llegar a tener o alcanzar la capacidad de campo, ¿no? Pues no podremos asegurar que está cerca sin saber cuál es el valor, ¿no? Listo. Vamos al punto C.
El punto C dice lo siguiente. En octubre, parece que estamos hablando de septiembre, ocurre una compactación por maquinaria y pérdida de la estructura del suelo. Se estima que la recarga se reduce en un 50% respecto al mes anterior, septiembre. Asume que la evaporación se mantiene, la misma evaporación, y que el suelo entra en octubre casi saturado. Por tanto, el cambio neto de almacenamiento en octubre es despreciable. Estima cuál sería la nueva escorrentía mensual equivalente y discute dos consecuencias. Una sobre las crecidas y otra sobre la parte socioambiental, que es el abastecimiento caudal base, calidad, etcétera. Vamos a ver esa parte, Jorge. Bueno, nos dice, es un poquito, nos dice que la recarga se reduce al 50%, o sea, la recarga que habíamos obtenido antes de 16 milímetros, simplemente la multiplicamos por el 50%, por 0.5 y nos da un valor de 8 milímetros. También nos dice que la evaporación transmensual es de 110 milímetros, o sea, para el mes de octubre. Y también nos dice que el suelo está casi saturado, o sea, delta S aproximadamente 0 igual a 0. Entonces, despejando de la ecuación del balance hídrico las correntías, obtenemos esa ecuación que podemos encontrar ahí. Y reemplazando los valores, nos da que la nueva correntía tendrá un valor de 92 milímetros. Exacto, o sea, 92 milímetros en comparación con el anterior, que eso no lo haces, eso había que hacerlo, es decir, bueno, la correntía nueva es de 92 para octubre y aquí teníamos una escorrentía, ¿dónde está? Se supone que aumenta. Arriba en el gráfico. De 72. Entonces, 72 versus 92, quiere decir que hay un aumento de la escorrentía. Miramos cuáles son las consecuencias. Adelante. Bueno, una consecuencia hidrológica que puse es que este aumento disminuye la infiltración y el suelo está saturado, lo que nos indica una escorrentía, y esto aumenta el riesgo de crecimientos o inundaciones, ya que como el suelo está un poco más saturado, aumentan las escorrentías. Perfecto. Y en la parte de agua Socioambiental, sí, debido a que hay menos recarga, disminuye el caudal base, lo que reduce el abastecimiento. Esto también es consecuente a mayor arrastre de sedimentos, lo que indica peor calidad del agua. Eso es, o sea, realmente ahí le hice varias validaciones para algunos que ya están reconociendo en que se equivocaron o no en el examen. O sea, algunos como que no leyeron y pusieron el delta S igual a 12. O sea, el mismo delta S de la parte A. Entonces yo nuevamente les digo y les doy ese consejo. Lean, o sea, lean bien el punto. Así como lo resolvió Jorge aquí, no sé cómo lo hizo en el examen Jorge, pero uno lo que hace es coge y pone la letra A, o sea, que me están preguntando en A, lee bien y resuelve. Coge B, lee bien y resuelve. Y así, porque algunos colocaron el delta S igual a 12. Si el punto dice claramente que está saturado y que es, mejor dicho, 0. De cosas no dije pongan 0, pero es 0, así como está resuelto aquí. Entonces, algunos se equivocaron, no muchos, pero algunos se equivocaron poniendo el delta S igual a 12. Y en la consecuencia dijeron, bueno, como hay más agua, entonces hay más agua para recoger en el acueducto. Válido, sí, pero en una consecuencia, por eso puse el apellido ambiental también. O sea, aquí lo recoge bien Jorge. Realmente, bueno, puede haber más escorrentía, pero la escorrentía lleva más sedimento, lo cual acarrea peor calidad. Y el otro aspecto es que no se dijo de dónde se estaba tomando el agua, pero si el agua la están tomando del agua subterránea, pues hay menos recarga, entonces va a disminuir el caudal hacia el agua subterránea, lo que es también perjudicial. Y también al mismo tiempo que cuando llegue la época de sequía, pues el caudal base va a ser menor porque el suelo está menos recargado, ¿no? Entonces de eso se trata, fíjense el punto muy bien, Jorge Narváez. Ahora vamos con el A3. Vamos a ver hasta dónde podemos. Santiago Arnedo, está
Gabriel Baños. Solamente 2. ¿Quién más entregó a 3? Nada más veo 2. Bueno, vamos con Gabriel Baños. ¿Se encuentra Gabriel? Gabriel a la 1, Gabriel a las 2. Si no, entonces nos vamos con Santiago Arnedo. ¿Se encuentra Santiago? Sí, profe, buenos días. Buen día, Santiago. Vamos entonces, Santiago, a mirar tu taller. ¿Cuál es tu apellido, Santiago? Para buscarlo. Arnedo. Ah, ya lo vi. Listo. ¿Tienes el enunciado ahí para no tener que...? Sí, Ok, perfecto. igual tiene que bajar un poco que yo hice explicación de conceptos. Ok. Sí. Tiempo de concentración, o sea que aquí estaría parte de la explicación de lo que vas a decir, ¿no? Bueno, Sí, claro. aquí está, esto es lo que les digo yo, o sea, recortaban y pegaban y listo. Ya eso no les quita nada y tienen el problema ahí enseguida. Entonces, la pregunta 3 dice, una cuenca de ladera con drenajes bien definidos tiene un área de 18 kilómetros cuadrados, una longitud de flujo hidráulicamente más desfavorable, cauce principal, más trayecto de 7.8 kilómetros y una pendiente media de 0.025 metros sobre metros. Se reporta que viene una célula convectiva con lluvia, bueno, se reporta no que viene, sino que hubo con una intensidad de lluvia con una duración de 45 minutos sobre la parte alta de la cuenca. En una visita de campo se midió el caudal con un aforo por subsecciones para 5 franjas de ancho de 2 metros. Cada una se estimó lo siguiente, entonces ahí están las franjas con su profundidad, D es profundidad y B es la velocidad. Además, los caudales medios mensuales del último año fueron, ahí están todos los caudales medios mensuales del último año en metros cúbicos segundos. Estima A, el tiempo de concentración usando un método que considere apropiado para la cuenca, ladera y justifica. Contrasta el tiempo de concentración con los 45 minutos de duración de la tormenta y discute las implicaciones para sistemas de alerta temprana, tiempo de anticipación razonable, limitaciones, etcétera, ¿no? Vamos con la primera parte. Adelante, Santiago. Listo, profe. Puede bajar un poquito. En la primera parte lo que se hizo fue ver qué datos nos proporcionaba el ejercicio, área 18 kilómetros, longitud 7.8 y la pendiente. Estos son los datos aforados de profundidad y velocidad y los caudales. Y aquí empezamos con el desarrollo. Ahí. Entonces, para determinar el tiempo de concentración de la cuenca, se utilizó la fórmula de Kirchhoff, ya que es un método empírico adecuado. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda en desplazarse desde el punto de la cuenca hasta la salida. Por lo tanto, esto es muy clave para tener en cuenta el concepto de tiempo de respuesta hidrológica de nuestra cuenca. También hay que tener a la mano que es una cuenca de tipo ladera. Luego bajamos un poco para el cálculo, pasamos de kilómetros a metros y aplicamos la fórmula de Kirchhoff y nos da como resultado 60 minutos. Como tal, en el ejercicio nos pide que calculemos el dato de 60 minutos y hay una explicación un tanto extensa, pero digamos que en resumen, esto significa que la cuenca tarda aproximadamente 60 minutos en concentrar completamente el flujo en la salida. En el problema se indica que la tormenta dura aproximadamente 45 minutos, lo cual es menor que el tiempo de concentración. Esto implica que la cuenca no alcanza a aportar completamente al caudal máximo, es decir, la respuesta hidrológica es parcial, aunque puede ser significativa debido a la intensidad de la lluvia.
Desde el punto de vista práctico, esto indica que la cuenca tiene una respuesta relativamente rápida con un tiempo de reacción cercano a 1 hora, lo que limita el tiempo disponible para sistemas de alerta temprana. Para concluir, el tiempo de concentración permite la dinámica temporal de la cuenca y es fácil relacionarlo con un tiempo para dar respuesta de 15 a más o menos 30 minutos. Perfecto, listo. O sea, vamos a mirar el punto B, que viene siendo calcula el caudal aforado con los datos y presenta unidades con consistencia y comenta una fuente principal de incertidumbre que pueda tener el método. Listo. Ahí está. Ahí está la explicación muy paso a paso de cómo se fue aplicando la fórmula. Dice, para determinar el caudal en la sección del río, se utilizó Adelante. el método de aforo por sus secciones, que digamos, para el fundamento es que el caudal es igual a área por velocidad. Así que se va haciendo el área de cada subsección y velocidad media en cada franja. En este caso, el cauce se divide en 5 franjas de 2 metros de ancho cada una. Para cada franja se tiene la profundidad media y la velocidad. Entonces se va haciendo el cálculo por cada sección. Ahí puede ir bajando un poquito. Ahí está. Calcular el caudal parcial y luego se suma. Como resultado tenemos que el caudal es igual a 6.11 metros cúbicos sobre segundos. Digamos que se va haciendo paso a paso con cada uno y luego se suma de manera muy sencilla. Digamos que de acuerdo al resultado que nos dio, este valor, representa el caudal instantáneo del río en el momento del aforo, integrando la variabilidad de profundidad y la velocidad en la sección transversal, la cual nosotros tenemos. Ahí está ciertas limitaciones de acuerdo que se pueden ver de acuerdo al caudal. Ahí está una explicación de por qué se eligió esta fórmula y digamos que una fuente principal de incertidumbre es la estimación de la velocidad, ya que el flujo es turbulento y no uniforme, por lo cual es una medición puntual que puede no representar un valor promedio real, ya que esta como puede variar de manera significativa, pues digamos que al momento de tomar el dato de velocidad se puede incurrir en cierto error, por lo tanto digamos que en cuenta el error que genera incertidumbre, que tuve en cuenta yo. Listo, entonces vamos a la última pregunta, que es vamos a subir ahí para leerles al resto que no tuvieron oportunidad de hacer el examen de esta. Dice, construya una curva de duración de caudales con los 12 valores mensuales y estima el Q50 y Q90, ¿no? Listo. Interpreta si se exige un caudal ecológico mínimo de 0.30 metros cúbicos segundos. ¿Qué te sugiere el Q90 con respecto a eso, no? Esa es la pregunta. Entonces vamos a mirar la respuesta de Santiago acá. Listo. Sí. Yo la hice paso a paso, ya que construir una curva hay que ir de manera organizada. Primero organizamos los datos de mayor a menor. Luego el cálculo de la probabilidad. Hay otro micrófono abierto para que por favor se cierre. Adelante, Santiago. Ajá. Listo. Luego el número de datos y la posición de cada dato para calcular la probabilidad. Luego para el cálculo del Q50, ya teniendo la probabilidad y más que todo la posición, lo calculamos. Digamos como está en 6, nos da el dato, creo que es 6.5, se interpola entre los valores 6 y 7 y nos da este resultado, 0.40. Luego calculamos el Q90 con el mismo procedimiento y luego
viene la parte importante que es la interpretación. ¿Puede bajar un poquito más? Y debajo de la explicación de por qué nos dan esos datos, digamos que el Q50 representa el caudal medio del sistema, es decir, condiciones normales del río. Y luego el Q90 representa condiciones bajo el caudal o indicación de disponibilidad mínima del recurso hídrico. Luego bajamos puede bajar un poquito más, profe. Y ahí está, y ahí está la tabla, la cual se va a graficar, siendo M la posición de cada dato, Q el caudal, el metro por segundo, y P probabilidad. Ahí abajo se encuentra explicado. M, Q y P. Ok, está explicado todo lo de la tabla y aquí está la curva de duración. Sí, listo. Listo, esa es la... muchos Ya. como que los cogió de sorpresa el tema de cómo era una curva de duración. Yo recuerdo que desde la primera clase se les mostró la primera curva de duración de caudales del Magdalena en Calamar, si no recuerdo, y después se volvió a presentar en el proyecto que les mostré del canal del dique. Y también, bueno, había varias cosas de cómo se hacía este tipo de trabajo. Yo sé que quizás de pronto amerita una mayor dedicación y tiempo, pero algunos sí pudieron resolverlo en el examen. De los que escogieron el ejercicio, algunos de pronto llegaron hasta acá. Lo que sí vi la mayoría, no la mayoría, pero sí más del 50%, al no saber que era una curva de la que se solicitaba, pues dibujaron fue los meses y los caudales. Eso no es la curva que se estaba solicitando, ¿no? Porque realmente en el ejercicio precisa prácticamente que había que hacer es una curva de duración de caudales. Y cuando ya le piden Q50 y Q90, ya uno tiene que saber que es algo estadístico o probabilístico lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí hubo errores conceptuales. Listo, Santiago, gracias, ¿no? Listo, profe. Bueno, profe, Bueno, sí, adelante. Sí, yo estaba intentando decirle que si estaba en la llamada, incluso que iba a pasar, pero tenía problemas con el micrófono, entonces, para que, no sé si... no, ya no hay tiempo porque este ya es el mismo punto. Ya vamos para el examen B. O sea, tienen que asegurarse de que esté funcionando, sobre todo si te estoy acercando, por ejemplo, ya el de los que entregaron B1 deben estar listos, deben estar ya pendientes de que los voy a llamar. Bueno, vamos a ver, B1, Profe, una pregunta. sí, La curaduría quedaría entonces para el próximo martes. pues yo sí creo, porque yo no creo que en media hora, ahorita damos señales sobre cómo vamos a manejar eso, no se preocupe. Martes no, jueves, porque es de la semana. Después el próximo martes se corre. Ya ahorita hablamos de eso un momentico. B, vamos para el examen B. Está uno, Jesús Gutiérrez Profe, presente. y Mikey Valle. ¿Están los dos o está? Profe, sí, Jesús Gutiérrez está presente. ¿Y Mikey Valle está o no está? Pasé enseguida la... Mikey, si no tienes micrófono, porque acabo de ver el letrerito por ahí en la otra pantalla. Si no tienes micrófono, no puedes participar, porque por señales va a estar difícil. No tienes micrófono. Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Listo. Entonces, voy a ponerle números aquí y me dirán ustedes cuál escojo. A ver. Número del 1 al 5 para que sea interesante. Alguien que diga cualquier número.
3. Mikey Valle, mejor dicho. Fue rápido. Vamos a ver, Mikey, el ejercicio A1. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a cerrar el primer parcial A. Vamos a ver ¿Tú tienes la descripción del parcial ahí en el? No creo. No, señor. Hubiera buscado una tinta más negra porque eso se ve bien, bien clarito. Vamos a ver si logro proyectar el parcial. Es el examen B. Bueno, la primera pregunta dice lo siguiente. Se proyecta un puente rural con riesgo por una escuela que está aguas abajo del puente. En una estación hidrométrica cercana, con curva de gasto basada en nivel caudal, se ajustó un modelo de extremos para máximos anuales de caudal con estadísticos. Los estadísticos son los siguientes. El promedio de máximos anuales es de 70 metros cúbicos segundo. Máximos anuales. Desviación estándar de 15 metros cúbicos segundos para un registro de 25 años. Explica con un esquema cómo se pasa del nivel medio continuamente a caudal, continuamente a caudal mediante una curva de gasto y por qué esa curva puede cambiar tras una creciente. O sea, primero es una explicación cuasi teórica de cómo se hace la medición. Adelante, vamos a ver si se puede proyectar mejor. Bueno, profe, la explicación casi teórica, como usted comenta, es ¿por qué? Porque la curva de gastos se encarga de relacionar el nivel de caudal con el caudal como tal. Ahí está el ejemplo de cómo sería una estación tomando la medida y cómo esta graficaría los niveles de caudal hasta donde llegaría a un punto donde se normalizaría o se tendría el caudal medio. Para pasar a lo que sería una curva de graficaciones de caudales, lo que se debería hacer sería una relación entre los caudales y los niveles medidos a un nivel cero, junto con unos parámetros ajustados, que es lo que se aclara. Posteriormente, la pregunta dice que cómo se vería afectado ante crecientes, y es que esta se vería afectada, pues se van a presentar erosiones, sedimentaciones, cambio de sección o vegetación, lo cual se encargaría de afectar la zona de altura, y esto, por lo tanto, nos cambiaría el nivel de medición cero, que ya se ha estimado anteriormente, o nivel medio como tal, para poder tomar las mediciones. Ok, muy bien, pero una pregunta, más bien no la pregunta, sino que dentro del parcial y también para esto, yo les dije, hagan un esquema, un dibujo de lo que se está preguntando. Ahí yo no veo ni un puente, no veo dónde está ubicado, o sea, por lo menos la gráfica de lo que se está preguntando, ¿no? Por lo menos te salva la gráfica de donde está la medición y la curva, pero no hay un esquema, ¿no? O sea, el esquema del problema. Pero vamos a seguir porque por lo menos tienen el esquema de ese punto. B. Con un modelo de frecuencia que considere adecuado para máximos anuales, estima caudales de diseño para 25, 50 y 100 años. Bueno, profe, para el punto B, al no presentarse valores de sesgo o variaciones dadas dentro del enunciado, yo decidí utilizar el método de distribución normal, apoyándome en la tabla que se nos da en el librillo junto con la fórmula de la cual reemplazamos, y tenemos que el caudal es igual a la media más nuestra variable reducida asociada a t, que sería ZT, por la desviación estándar. Para esto, como pueden ver en la tabla, yo hago una relación entre el periodo de años y el valor de P de probabilidades, pero esta vez, como no va a haber o no se va a ver una excedencia, sería 1 menos 1 sobre el periodo, y puedo obtener los valores que nos dan de 0,96, 0,98 y 0,99 respectivamente, y al reemplazar esos valores dentro de los valores de la tabla,
de distribución normal, obtengo los valores de nuestra variable ZT. Posteriormente, reemplazo dentro de la fórmula para los valores y poder encontrar los caudales para los respectivos periodos de 25, 50 y 100 años. Listo, vamos a preguntar quién está de acuerdo con ese planteamiento y quién no. O sea, recuerden que estamos hablando de, en la pregunta se dice que se tiene los media de máximos anuales, o sea, máximos anuales. Y quiere decir que estamos ante una distribución de extremos. O sea, alguien tiene alguna, o alguien que haya dicho, hombre, yo lo hice de tal manera o de otra forma. Yo lo hice por la distribución de Gumball, dado que es la que más se utiliza en casos de eventos extremos. Ahí no están hablando de máximos. Exacto, sí. No se puede decir que esté mal, por decirlo así, porque realmente habría que hacer una prueba estadística para saber si lo que es la curva normal se ajusta o no, porque de pronto se ajusta y ya, pero normalmente cuando se habla de extremos, pues nos vamos a las distribuciones de valores extremos de la 1, la 2 o la 3, ya sea Gumbel y Pearson, etcétera, y porque son de valores extremos. Entonces estamos hablando de que de pronto no puedo decir que esté mal planteado, pero obviamente hay un conocimiento sobre el tema de los valores extremos. ¿Por qué? Porque de pronto la normal se ajusta. No sabemos realmente, pues, realmente si se ajusta o no. Pero sí quería que tuviéramos esa claridad. Bueno, el punto C pregunta. El punto C es la probabilidad de excedencia del evento ocurra dentro de 30 años y las relaciones de cómo se vería esto afectado socialmente y en costos. Entonces, al momento de aplicar las relaciones para los periodos de retorno de 25, 50 y 100 años, tenemos que las probabilidades de ocurrencia son de 25 años del 70.6%, de 50 años del 45.4% y de 100 años del 26%. Entonces, haciendo una relación, podemos encontrar que a un mayor periodo de retorno tenemos una menor probabilidad de falla por ocurrencia y también debemos tener presente que al momento de decidir con qué periodo de retorno trabajaremos, se está teniendo una obra de nivel importante ya que es una escuela y presenta alto valor social y alto valor ante eventos y catástrofes. Entonces, se recomendaría tener por decir, a 50 o 100 años para tener menor probabilidad de ocurrencia y mayor resistencia, aunque obviamente tendría mayores costos. Muy bien, ese es el punto C. Con la formulita mágica podemos saber realmente cuál es la probabilidad de que ocurra esa avenida con ese periodo de retorno. Entonces vemos que se debe enseñar por lo menos, yo diría que hasta de 100 años, porque 50 años es casi la mitad. Durante el periodo de vida del puente puede tener una alta probabilidad de que ocurra un periodo de retorno de 50 años, ¿no? Entonces, por eso, en algunas situaciones hay que prepararse no quiere decir que no se va a presentar, porque la probabilidad realmente es del 26%, pero por lo menos no es casi la mitad del tiempo de la obra que se pueda presentar esa situación, ¿no? Muy bien, y creo que este tiene D. Sí, señor. La pregunta dice que si sospechas que los caudales máximos tienen una incertidumbre alta por extrapolación de la curva de gasto a niveles extremos, ¿qué acción técnica concreta puedes proponer para reducir ese sesgo y por qué? Bueno, yo recomiendo, en caso tal de poder tener cerca la obra, realizar nuevas mediciones directas actuales de los comportamientos de caudales y crecientes. Y esta recomendación se hace en cuenta ya que las mediciones se hacen en rangos bajos y medios. Posteriormente se extrapolaría para niveles extremos, lo que introduciría alto sesgo de incertidumbre. Entonces, lo recomendable sería aplicar métodos más asertivos, como podría ser el método de Gumball, que sí lo alcancé a desarrollar posteriormente, pero no lo incluí, donde igual los valores no tienen mucha diferencia, pero sí serían necesarios tenerlos en cuenta para la medición de datos. Perfecto, así es.
Bueno, está ejecutado bien, o sea, solamente con la salvedad de que realmente pues se hubiera aplicado mejor de los distribución de valores extremos, haciendo esa observación de que como estamos ante en un examen no se podría poner a que hagan una prueba de validez porque realmente sería bastante largo, ¿no? Pero bueno, está adecuado. Lo único sí es que trata de hacer esto con una tinta más gruesa o no sé si el papel o fue la forma como está. Profe, fue porque se hizo en lápiz, más que todo. Bueno, Discúlpeme ahí. o hay que afilar el lápiz, pero de todas maneras hay lapiceros que también son borrables, así que puede ayudar un poquito con eso también. Bueno, listo, vamos a el punto B2. Tengo a Roberto Barbosa, Sí, presente, profe. a Dairo Caballero. Presente, profe. Dairo Caballero, solamente dos, como que no fue tan popular el B2. Profe, no sé si me podría incluir a mí ahí también, que fue el que tuvo el error con el parcial A. Ah, ok. Tu apellido es, para buscarlo acá en la lista, Soy Daniel Barrios. Daniel Barrios. Daniel Barrios es B2 o A2. Listo, entonces son tres. Vamos a ponerle a asignarle unos números aquí. Y ¿dónde estás? El otro B2. Listo, alguien que diga un número del 1 al 5. Dos. El 2 es Daniel Barrios. Daniel está de buena. Daniel Barrios. Vamos a ver, Daniel. La pregunta 2, mientras se presenta ahí, es una cuenca urbana en expansión, ¿verdad? La que estábamos leyendo. Tiene 10 kilómetros cuadrados. Hay un pluviómetro que está registrando una lluvia cada 5 minutos durante una hora. Y se presentan entonces los datos durante la hora, cuánto registró. Y hay un segundo pluviómetro en la cabecera que registró un total de 58 milímetros para el mismo evento, mientras que el pluviómetro urbano, pues la suma de los datos que se dieron en el examen, o sea, cada 5 minutos durante una hora, cuánto fue la precipitación. Para estimar la precipitación areal, se proponen pesos por Thyssen o cualquier otro método espacial. El peso de la zona urbana es de 0.65 y de la cabecera es de 0.35. Se dan 3 tramos para la trayectoria hidráulica del agua. El primer tramo es de escurrimiento laminar sobre césped, la longitud de 50 metros, la pendiente de 0.015 y la rugosidad de Manning, la representativa de césped denso. Perdón. El tramo B es de escurrimiento somero, tiene una longitud de 400 metros, una pendiente de 0.008 y una velocidad estimada media de 1.3 metros segundos. Y el tramo C, que es ya en el canal, es una longitud de 1500 metros, una velocidad de 2.2 metros segundos. Se conoce P2, lluvia de 2 años para 24 horas es de 90 milímetros para el sitio, para el método que lo requiera, ¿no? Ese es un valor que se necesita para el cálculo. Se pide A, primero, construye el hietograma y la curva de masa, calculando la precipitación total, la máxima precipitación acumulada en 15 minutos y la intensidad máxima de 15 minutos dado en milímetros por hora. Esa es la primera parte del parcial. Aquí está la descripción. Vamos con la parte A primero. Adelante. Bueno, profe, en la parte A principalmente nos piden un hietograma y una curva de masa. Aquí las podemos ver. El hietograma representa la distribución de la precipitación en el tiempo, o sea, durante la hora de lluvia que es analizada,
Y la curva de masa también es la distribución de la precipitación, pero de manera acumulada. Bueno, ahí hacemos una parada porque la mayoría de la gente no hizo el dietograma, algunos, y realmente eso no quitaba mucho tiempo. Y dije, ¿será que quita mucho tiempo? Pero como la hoja es cuadriculada y los datos son, por decir algo, cuadriculados también, o sea, no hay un dato que diga 2, no, sino es 0, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 7, 5, 3, 2, 1. O sea, ese dibujo salía en 2 minutos, el dietograma. Y el otro era sumar lo que está aquí, lo que puso Daniel, en la de 10 minutos. Era 1, entonces le sumaban los 2, da 3, entonces aquí va poniendo los valores y se va construyendo la curva de masa. O sea, eso en 5 minutos estaban las dos gráficas. Pero lo que vi fue que la mayoría no sabía que era una curva de masa. Algunos que lograron hacer el dietograma, cogieron el dietograma e hicieron fue una curva como si fuera una campana. Eso no era la curva de masa. O sea, yo creo que ahí hay una falla en la parte conceptual, ¿no? O sea, obviamente, cuando tú terminas el ejercicio de hacer la curva de masa, el último valor, como lo tiene aquí Daniel, es 47. Ese es el valor de la precipitación total. Ahora vamos a ver el tema de la intensidad. Adelante, Daniel. Bueno, profe, primero nos piden la precipitación total, que fue la suma de cada uno de los datos. Eh, Luego nos piden la precipitación acumulada máxima en 15 minutos. Entonces, analizando en tramos de 3 en 3, pude así analizar que, o sea, en un tramo hay 8, en el otro hay 10 y en el otro 7, eso nos da 25 milímetros. Entonces, la precipitación máxima en 15 minutos Bueno, fue 25 milímetros. perdón, Daniel, o sea, ahí te detengo porque pasó lo siguiente. Algunos, de alguna manera, solamente cogían los primeros 15 minutos, después cogían los siguientes 15 minutos y así iban sumando cuando realmente yo creo que eso se explicó muy bien incluso en una diapositiva que se mueve, es decir, que uno no coge los primeros 15 y después los siguientes 15, uno va sumando, porque vamos a preguntarte, Daniel, ¿cómo hallaste tú que era 25 milímetros? O sea, profe, yo o sea, analicé todos los intervalos seguidos posibles. A todos Exacto. los intervalos. Entonces, en un intervalo tenía 8, 10 y 7. Ese era el que tenía máximos valores. Eso es, ¿listo? Ese era el que tenía, irse al máximo y ver quién lo acompaña y se da uno cuenta enseguida. Eso no tiene más lógica matemática. Si uno en la gráfica misma donde está aquí el dietograma, uno dice, bueno, aquí alrededor de 35 está 10 y hay dos acompañantes que son los más altos del salón, entonces yo los pongo junticos y me da 25. Ese es máximo, los demás no pueden ser superiores a 25 milímetros, ¿no? Listo, entonces aquí como hace Daniel, coge 25 y lo divide en el tiempo, que son 15 minutos, y lo pasa enseguida a horas. Algunos lo dejaron, no sé por qué lo pasaron a centímetros, discúlpenme, pero siempre habíamos hablado de milímetros, algunos lo pasaron a centímetros, otros ni siquiera lo pasaron a horas, sino lo dejaron minutos. Siempre hemos hablado que las unidades son en milímetros por hora. Entonces, algunos fallaron en tema de unidades, ¿no? Bueno, vamos al punto B, Daniel. Bueno, profe, esta nos pide la precipitación media areal del evento a partir de los pesos de cada uno. Ajá, listo, vamos para allá. Entonces tenemos aquí la ecuación teórica, que es la precipitación media areal, es igual a la sumatoria del peso que tiene cada pluviómetro en esa zona por la precipitación. Entonces aquí hallamos la precipitación media areal de la cabecera y de la zona urbana con sus respectivos pesos. Y el P areal total sería la suma de estas. Exactamente, listo. Entonces ahí está lo que es la precipitación y la discusión. Y me interesa el tiempo de concentración. O sea, ¿qué hiciste tú para hallar el tiempo de concentración?
Bueno, profe, en el tiempo de concentración lo trabajé por tramos. Entonces, en el tramo A, ahí nos dan la longitud y eh, en la velocidad esta media, profe, eh, yo la busqué con respecto al tipo de flujo y al tipo de césped. O sea, porque la otra fórmula era por medio de Manning, pero no encontraba el coeficiente de Manning para este tipo de superficie. Pero ustedes dieron eso en hidráulica, más o menos qué coeficiente podría ser. O sea, ahí podrías también, no sé si en el manual está o no está, el coeficiente de Manning para la fórmula a buscarlo un momentico, parece. A buscar en el manual, un momento. Sí, porque ahí podrías utilizar, algunos se utilizaron la fórmula para el T sub A. Lo que sí me llevó, que es extraño, si a uno le dan longitud y velocidad, pues lo más fácil es hallar el tiempo. No utilizar otra fórmula si está registrado la velocidad, ¿no? Exacto, profe. O sea, en el tramo B y en el tramo C sí están las velocidades. Pero en el A era eso por el coeficiente de Manning. Pero en el formulario sí están las características de flujo laminar concentrado y en canal abierto, dice el tipo de superficie y el coeficiente de Manning para césped, inclusive para pradera, de pasto corto, hierba, ahí estaban los datos. O sea que ahí realmente pudiste haber utilizado la fórmula, tanto en el Disculpe, examen, porque así lo hicieron algunos que resolvieron el ejercicio, lo pusieron con la ecuación. Estaban todos los datos y están el dato de la tabla 7.5 que está también en el formulario. Yo veo que aquí calculaste el T sub A asumiendo algo que uno no sabe si puede ser o no. El T sub B sí está bien porque es distancia sobre velocidad y T sub C es distancia sobre velocidad, ¿no? Y el tiempo total es de 19:27 minutos. Habría que ver qué diferencia hay si hubieras utilizado la ecuación de la velocidad. profe, eso que está mencionando, para ello está en la rugosidad de superficie, ¿La qué? Perdón, no te entendí, Andrés. la rugosidad de superficie. La rugosidad está en la tabla 7.5 del libro, del formulario. Era entonces, O sea que tienen, o sea que habría que, aunque ese es para el canal, pero uno puede, a partir de ese dato, puede decir, bueno, el tiempo de concentración, perdón, alguien que apague el micrófono porque tiene mucha bulla. Entonces ahí está inclusive por eso se les dio el dato de precipitación de 24 horas con periodo de retorno de 2 años. Tenían la pendiente, la longitud y el coeficiente de rugosidad, que uno va a la tabla y dice, bueno, no me dan para ese tipo de flujo, pero sé que el coeficiente de rugosidad para pradera de pasto corto es de 0.15. Ustedes podrían asumir eso y ponerlo y hallar el tiempo, ¿no? Bueno, y el punto de ese dice lo siguiente, menciona 2 fuentes de error sistemático en medición de lluvia y cómo podrían afectar el cálculo de la intensidad. Por tanto, cualquier decisión que tomes del drenaje. Adelante. Profe, yo aquí mencioné un error que puede ser causado por la lluvia, no, por las velocidades de los vientos. Porque se pueden presentar una desviación de gotas y en la ubicación que esté el pluviómetro no es captada, pero sí existió. ¿Ya? Y otra es por la ubicación del elemento, ya que si no se encuentra en un espacio muy abierto, sino cerca de zonas de edificios o, o cercanía hacia cualquier obstáculo, esto puede interferir en la medición. Es decir, que se registra menos precipitación, luego entonces la intensidad sería menor la que tienes aquí calculada, luego entonces el diseño de cualquier obra
de drenaje estaría subestimada. Fíjense que la importancia que tiene el registro de los datos de la información. Listo, Daniela, ese es el único inconveniente en tu tiempo de concentración, en especial porque esto lo resolviste en casa, no tenías el apuro que podrías tener en el examen. En algunos hicieron lo que hizo Daniel, o sea, dijeron, bueno, yo asumo una velocidad más o menos tal, que tiene que ser menor, o sea, dieron un poco más de elementos para asumir el dato y yo se los consideré válido dentro del examen, ¿no? No 5, pero obviamente en esa parte, pero sí les consideré puntaje, o sea, no les quité puntos por eso. Bueno, vamos al último punto, que es el B3. Entonces, estoy buscando la lista nuevamente. Hice una preselección, no sé si está Valentina Guzmán. ¿No está? Bueno, Profe, disculpe, que pueden interrumpir. Para el ejercicio anterior, cuando se hablaba de flujo laminar, estaba la ecuación para el tiempo de concentración perdón, de tiempo de viaje, la de la NRSS. sí, ajá, sí, esa misma. Si ya lo teníamos en tramos, pues ya con esa se utilizaba para calcular el tiempo de concentración. Y reemplazar. Ok, ok. Y la intención era ver, aunque yo no sé si esa era parte de ese ejercicio, pues, que se pudiese comparar con otra fórmula, aunque ahí sí no se dijo que tenía que ser así. Aunque decía algo que no resolviste, Daniel, que dice, estimarte su C basada en los tiempos de viaje y compara con la duración total de la lluvia, que era 60 minutos. ¿Tú hiciste eso, Daniel? No, señor. Bueno, fíjate que no completaste el ejercicio. O sea, hay varias cosas que no están completas. O sea, esa parte también es más importante que el cálculo porque es lo que las conclusiones que sacan a partir del dato. O sea, porque llenar una fórmula con, no, el valor de la tabla y no sé qué, eso ya ustedes después de quinto semestre, eso lo puede hacer cualquiera. O sea, yo le puedo dar esta información a alguien de segundo semestre y decirle, reemplaza estos valores y calcula y lo hace, sin saber de qué se trata. Pero sí, esto era importante porque también dice qué esperas en términos de sincronización de aportes y potencial de inundación súbita, ¿no? Esa es la interpretación de los datos, o sea, es lo que más me interesa. Pero vamos a la pregunta 3 antes de que se nos acabe el tiempo, ya nos queda poco. Bueno, llamé a una persona, no estaba, Valentina, entonces vamos con el segundo seleccionado, era Darwin Mercado, ¿está o no está? Sí, profe. A ver. Listo, Darwin, vamos a proyectar hasta donde podamos hacer. Darwin, tú tienes en tu No, no lo tengo. descripción, no tienes el enunciado. Profe, No. yo también lo envié y soy el parcial B en la pregunta número 3. Sí, ya yo hice una preselección, ya le coloqué los números de ascendentes, entonces si fallaba Darwin, bueno, te llamaba al siguiente, que no sé si eres tú. O sea, aquí tengo los que entregaron, está Carlos Ardila, está Valentina Guzmán, Alfonso Herrera y Darwin, ¿no? O sea, ya creo que viene esto en turno ahí. Sí, profe. Darwin está listo. O sea, bueno, leo, porque Darwin tampoco proyectó aquí hablamos del Estudio Nacional del Agua del 2022. Habla de un índice de uso del agua IUA. Califica la relación entre la demanda hídrica y la oferta superficial. O sea que la demanda va arriba y la oferta va abajo. En porcentaje, 100%, 10%, etc. Y hay una tabla que se da en el examen, que es una tabla 56 del Estudio Nacional del Agua,
donde dice que el IUA, cuando es menor de 1, se considera muy bajo, y cuando el IUA es mayor de 100 se considera crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda, que lo colocan ustedes arriba sobre la oferta, si es mayor de 100, quiere decir que la demanda es mayor que la oferta, es decir, que vamos a estar hasta un recurso que está en condiciones críticas. Y si es muy bajo, no quiere decir que sea malo, sino que la demanda es muy baja con respecto a la oferta, ¿no? Caso, hay una subzona abastecedora en un acueducto municipal, en un área de 150 kilómetros cuadrados, que tiene un promedio anual de precipitación de 1900. Darwin, no veo tu dibujo. No puse dibujo, bro. No, Darwin, mal. Lo siento mucho. No sé si la otra persona tiene dibujo. Sí, profe, yo tengo dibujo. Tu apellido, por favor, es Herrera Vidales. Herrera. Vidales, listo, Herrera, te voy a proyectar, porque la idea es que si tienen que cumplir con todo, si no, ¿qué hacemos? Herrera, Vidales. Ahí también coloqué el enunciado primeramente. Ah, ok, yo No sé pensé si que lo no vuelvo a leer. Sí, ya lo leí para no atrasarnos Entonces, más. la parte A nos dice, estima la recarga residual del embalse y expresa la milímetros y en metros cúbicos sobre año. Entonces usted pedía un esquema. Entonces yo por planteamiento y hago un esquema conceptual de lo que sería el sistema de la cuenca. Dibujo la cuenca. El primer dato que me entregan que es la precipitación. La coloco de manera hacia abajo, que es una entrada que es de 1900 milímetros. Luego me da la evapotranspiración, que está dada en 1250 milímetros. Es una salida, por lo tanto va hacia arriba. Luego tengo la escorrentía, que es de 550 milímetros. También hace falta una salida. Y luego la recarga, que es el valor que no conozco, por lo cual en mi dibujo lo coloco con un signo de interrogación, dado que es el valor que vamos a hallar. Todos los datos los tenemos menos la recarga. Teniendo claro que el ejercicio nos dice que ese cambio de almacenamiento lo tomemos o lo supongamos como aproximadamente 0. Entonces más abajo tenemos los datos del problema. Lo primero que nos dan es el área en el enunciado, que es de 150 kilómetros. Entonces ahí realizo la conversión. Como no me lo sé de memoria, lo realizo paso a paso. Digo que 150 kilómetros es igual a... Un kilómetro cuadrado es igual a 1000 metros... Igual a 1.000.000, perdón, de metros al cuadrado. Y hago la conversión y me queda 150 millones metros cuadrados. Sería el área. ¿Por qué se hace esta conversión? Porque después voy a hallar el volumen. Y para el volumen necesito el área y necesito la recarga. El área en metros cuadrados y la recarga en metros para que me dé el volumen en metros cúbicos. Luego tomo los balances, que sería la precipitación, todos los datos que nos dan, que ya mencioné anteriormente en el dibujo, y hago los supuestos, que me dicen que la recarga va a ser el 45% de caudal base. La liberación del embalse también no nos dan, que es de 0.40, y el caudal ecológico también nos lo dan, que es de 0.25. Tomo las demandas, que para el doméstico es de 0.70 metros cúbicos segundo, para el riego es 0.15 metros cúbicos segundo, y para la industria es de 0.10 metros cúbicos segundo. Entonces, ya eso sería como todos los datos que recopilé del enunciado del problema, ya que el enunciado es bastante largo, para después no confundirme. Parte A, estima la recarga anual como residual del balance y exprésala en milímetros y luego exprésala en metros cúbicos año. Entonces, lo primero que hago aquí es utilizar la fórmula del balance hídrico, teniendo en cuenta el esquema que dibuja acá arriba. Coloco la ecuación general, que es precipitación igual a la evapotranspiración más la escorrentía más la recarga más el cambio de almacenamiento. Como consideramos el cambio de almacenamiento aproximadamente 0 y buscamos la incógnita de la recarga, simplemente hacemos el despeje para que nos quede en función de la recarga. Entonces nos queda que la recarga va a ser igual a la precipitación, menos la escorrentía, menos la evapotranspiración.
Entonces tenemos que la precipitación es 1900, menos la escorrentía que es 550, menos la evapotranspiración que es 1250. O sea que hacer la operación, hacer esa resta, nos queda que la recarga es igual a 100 milímetros. Ya la expresamos en milímetros, que es como de la primera parte del punto A. Ahora vamos para la segunda parte del punto A, que nos dice expresa los metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo convirtamos a volumen. Entonces hacemos la conversión de 100 milímetros a metros, como dije anteriormente, porque para poder necesito tener esa recarga en metros. Entonces hago la conversión, coloco las unidades y luego sí paso a hacer expresarlo en volumen. El volumen de recarga va a ser igual a la recarga en metros por el área en metros cuadrados. Hago la multiplicación 0.1 por 150 millones en metros cuadrados y me da 15 millones de metros cúbicos al año. Esa sería entonces mi recarga anual expresada en milímetros y ahora en metros cúbicos año. Luego la parte B que dice, la parte B está bastante larga. ¿Estás viendo? Sí. Estime el aporte medio del caudal base en temporada seca en metros cúbicos segundo, proveniente de la recarga, teniendo en cuenta que este es 45%. Luego estime la oferta disponible. Un momentico, Alfonso, porque se nos está acabando el tiempo. Yo quiero hacer ahí énfasis en algo para todos los demás con respecto a no tanto por exámenes, sino también la vida real, ¿no? Como les digo yo. O sea, aquí les voy a ver si de pronto alcanzo a mostrarles el tema de la gráfica, porque tú hiciste una gráfica que está bien, pero para entender este punto, o sea, y yo creo que necesitaban hacer una mejor gráfica, ¿no? Porque fíjate que la pregunta dice lo siguiente: estima el aporte medio de caudal base en temporada seca proveniente de esa recarga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si este es el arroyo, no sé si estarán, vamos a quitar eso, ponerlo en blanco mejor. Entonces, si este es el arroyo, quiere decir que ahí la recarga que se calculó, está diciendo que el 45% forma el caudal base, es decir, lo que calculó ya Alfonso, le ponemos el 45% y quiere decir que eso va a aportar a ese río. Además, hay otro aporte, porque hay una liberación, es decir, que hay un embalse que asegura que está liberando un caudal de 0.4 metros cúbicos segundo, que le está llegando también a ese río, ¿no? Entonces, el embalse está asegurando que hay punto. Y la pregunta dice, ¿hay un caudal ecológico mínimo? Quiere decir que si yo lo veo en planta, este es mi río, y aquí hay un embalse que le está otorgando 0.4 metros cúbicos segundo, y hay un caudal base que llega a ese río, y me dicen, hombre, para que el ecosistema, lo que esté aquí dentro de ese ambiente, necesita que ese caudal sea el caudal ecológico de 0.25 metros cúbicos segundo. Y al mismo tiempo, como lo dice el problema, hombre, miren, hay una exigencia para un caudal doméstico, es decir, que aquí hay una población que va a coger un caudal doméstico de 0.70 metros cúbicos segundo, aquí hay una zona de riego que necesita tantos metros cúbicos segundos, y también hay ¿qué otro caudal se exige? La industria. Y aquí hay una industria que toma 0.10 metros cúbicos segundo. Ese es el sistema. O sea, la mayoría dibujó lo que dibujó Alfonso, que está bien para la primera parte, pero la segunda parte, algunos no entendieron y calcularon cosas que de pronto no tenían que ver con la pregunta. Pero este es el sistema. El río arriba le está llegando una liberación, está llegándole un caudal base, eso serían las entradas, y está saliendo ¿qué? Lo doméstico, la industria, es decir, esas son las demandas. Esas son las demandas. O sea, ¿cuáles son las demandas? Las que dice el problema. Hay industria, o sea, son los caudales que se están saliendo del sistema.
¿Y la oferta cuál es? La oferta es el caudal base, este que está llegando por acá, más lo que se libera. Esa es la oferta que hay de agua. Y están diciendo, hombre, si eso es lo que va a haber durante la época seca, porque para eso está el caudal base funcionando, entonces digamos, si lo comparamos con las salidas, y hay una salida que es obligatoria por ley, ustedes van a la ley de Colombia y dicen, no, usted tiene que asegurar el caudal ecológico. Entonces, alguno tendrá que sufrir en caso de que se sobrepase el caudal ecológico. Uno puede calcular y estimar, y hay normas y hay ecuaciones para calcular y estimar ese caudal ecológico. Pero no estamos en ingeniería ambiental, ¿no? Aunque tiene mucha raíz en lo hidráulico también. Entonces, de eso se trata el problema en ese punto. Y ninguno, o sea, absolutamente nadie de los que resolvieron, algunos resolvieron bien, otros no lo resolvieron bien, fue porque no fueron capaces de hacer el gráfico como había que hacerlo para entender el problema de lo que se preguntaba. Entonces, Alfonso, dejamos ahí porque se acaba el tiempo, se acabó más bien. Profe, una preguntita antes que se acabe la clase. ¿Y cómo no? Profe, ¿será que existe la posibilidad de que a las personas que enviamos la actividad pero no fuimos elegidas se nos reconozca por lo menos 20, 80 respecto al parcial? No, Que, no ajá, sé, no. fue un tema de suerte, entonces para ver si nos Sí, podía pero ayudar. lastimosamente esa era la regla que puse, ya veré después, porque es que el tema son dos cosas que quería anunciar, o sea, yo estoy en incapacidad médica, o sea, yo no debería ni dictar clases, pero yo prefiero dictar, o sea, yo puedo dictarla de esta manera, no hay inconveniente. Y entonces ya dependo de las fechas que pongan para la evaluación, o sea, yo no digo un no, pero no doy una esperanza de que sí para después decir que no. O sea que realmente déjenme ver cuánto tiempo más tenemos para poder hacer eso, ¿no? El jueves, para los que tenían que hacer la curaduría, si se tienen que ir se van, pero por lo menos que díganle a sus otros compañeros, la curaduría la vamos a hacer el jueves, dependiendo de la incapacidad, si continúa, la vamos a hacer en línea, ¿no? Si no, nos vemos en el salón, ahí para que estén pendientes en el Classroom, ¿no? De esto. Y el viernes están invitados al Día del Agua, obviamente que ahí incluso veré, dependiendo de cómo nos fue en el parcial, ya no sería para el primer parcial, sino para el segundo parcial, porque ya el viernes ya creo que debe ser la fecha en la cual tenemos que subir las evaluaciones, que sería el Día del Agua, y obviamente pues ahí los que participen de manera activa pues tendrán un reconocimiento, aunque el Día del Agua está muy en torno a un tema más hacia saneamiento, pero va a estar una exalumna de la universidad que está ahora haciendo su doctorado en Canadá, en un tema muy interesante que tiene que ver con agua en abastecimiento en zonas rurales. Va a estar un ingeniero que también tiene eh, entre sus manos un premio nacional, bueno, el papá, el Premio Nacional de Ingeniería por una innovación de alcantarillado sin arrastre de sólidos. Y va a estar ACODAL, que ACODAL es la Asociación Colombiana de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, abriendo el nuevo capítulo Cartagena especial para los estudiantes de la universidad, para quienes quieran pertenecer a CODAL sin ningún costo, porque ya la universidad asumió los costos para eso, pero sí necesitan gente que se inscriba en el capítulo para volverlo activo. Entonces, esas van a ser las actividades principales para este viernes, el día del agua. Para quienes participen, pues obviamente habrá consideraciones, no sé de qué tamaño serán. Y yo puse en el Classroom, ya para terminar, una oportunidad para que ustedes me muestren qué van haciendo del trabajo final. No es que tengan que presentar, porque de pronto ninguno se inscribió pensando que es que los voy a pasar al paredón y los voy a fusilar. No, o sea, al contrario, esta es una oportunidad de hacer una asesoría más cercana de lo que ustedes estén haciendo, de lo que estemos pensando. Yo pensaba hacerlo en vivo, indirecto, pero no quiero que se pase esta semana sin conocer qué es lo que tienen cada grupo y que después me lleve la sorpresa buena, o puede ser mala o regular,
de lo que estén haciendo. Recuerden que este es la aplicación de todo lo que ustedes están conociendo en la materia de hidrología. Ante un hecho, es decir, es que si ante este hecho que todavía está sufriendo la población de Córdoba, no es para apuntar a buscar culpables, sino mirar qué condiciones son las que nosotros, con el conocimiento que estamos adquiriendo ahora en la materia, podemos proponer o mirar que esa situación no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, con base en lo que ustedes estén determinando, ese último encuentro va a ser más bien un encuentro de socialización de lo que encontramos todos, y como un único salón y un único programa vamos a hacer una propuesta seria de lo que realmente fue lo que aconteció y qué es lo que se debe hacer para evitar que se vuelva a repetir en ese territorio o en cualquier territorio de Colombia y del mundo, ¿no? Porque realmente es un problema de escala mundial. Entonces, de eso se trata, jóvenes, o sea, no piensen que van al paredón, por lo menos yo necesito que tengan el material a la mano. No que vamos a buscar, no tengan el material a la mano, presentamos, no es necesario ni PowerPoint, ni cosas bonitas, opinión, si no tienen nada, hablamos, o sea, simplemente hablar sobre el tema, eso es lo que se requiere. Pero sí necesito que esté, si no pueden estar todos, por lo menos la mayoría. Y lo hacemos con cámara. Yo quité la cámara ahorita por temas de la estabilidad de la red, que no está muy buena en este momento, pero como vamos a hacer poquitos, no hay problema, ¿no? Entonces ahí sí necesito que se pueden reunir todos en un mismo salón y un solo computador, o sea, no necesariamente tiene que ser cada uno desde su casa, pero si ya están en su casa, bueno, cada uno desde su casa, ¿no? Entonces, era para eso, jóvenes, que los retuve aquí un poquito más. Estamos hablando, sí, también voy a dar espacio para aquellos que consideren que tienen algún punto que no se los evalúe bien. Ya, esto les sirvió incluso para todos mirar cómo se resolvían los problemas. Después dirás, ay, pero si yo encontré esa respuesta y el profesor busqué, saqué poca nota. Bueno, yo voy a abrir un espacio y el que lo necesite tiene que ser, o sea, no por curiosidad. ¿Por qué? Porque fíjense el trabajo que me toma. Tengo que coger el examen, tengo que escanearlo para presentárselos así, como estamos aquí viendo las cosas, porque no puedo hacerlo de forma personal, no me puedo desplazar a la universidad. Entonces, por eso es que cuando vayamos a hacer eso, por favor, solamente aquellos que consideren, que digan, no los voy, al contrario, esta es una oportunidad de enseñanza, de saber, inclusive enseñanza para mí, o sea, porque de pronto, como me ha pasado en el pasado, algunos hicieron una cosa que de pronto no se entendió y después, oye, sí, tienes razón, este caudal debería ser así, y entre los dos podemos resolver alguna cosa que consideremos que puede estar mal resuelto, ¿no? Entonces, en ese espacio es individual, eso sí, no pueden entrar en grupo para ver cómo les va el compañero, cada quien, y